Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 80-81, episodio número 3. Vamos a hablar empezamos ya con el repaso a los equipos, con los de la conferencia que no se clasificaron para playoff. Vamos a empezar con los Pistons y con los Nets. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, pues ya empezando, como tú dices, a analizar equipo a equipo, y empezamos siempre de los de menos victorias hacia más victorias, y ha tocado estos dos, que bueno, son dos equipos, la verdad, José Manuel, que bastante malditos, ¿no? Porque los Nets fueron una de las cuatro franquicias que llegaron de la ABA, y la verdad que no acababa de levantar aunque jugaron alguna serie de playoff, y los Pistons estaban teniendo una travesía del desierto desde que no se incorporaron a la liga porque eran los Fort Wayne, pero vamos, desde los inicios de los 70, aunque tuvieron a Lanier, tocaron playoff alguna vez, pero la verdad que franquicias desangeladas, ¿no? Sí, dos franquicias que tenían jugadores interesantes, que hablaremos de ellos, porque los Pistons tenían a McAdoo, los Nets tenían a Maurice Lucas, a los Pistons también llegaba Paul Mokeski, o sea que superestrellas en ambos equipos, y bueno, como siempre todos tienen algo interesante, y bueno, pues aquí lo vamos a ver, así que nada, comenzamos. Bueno, José Manuel, nos lanzamos ya al análisis de los equipos de la conferencia que no se clasificaron para los playoffs. Bueno, decir que volvieron a dominar la conferencia los Celtics y los Sixers, pero esta vez hubo otro equipo muy cerca de su nivel, que fueron los Bucks, que estaban recién llegados a la conferencia Los Knicks cumplieron en temporada regular las expectativas creadas el año anterior, ¿no? De equipo joven y con proyección. Bulls y Pacers se metieron en playoffs y parecían que estaban haciendo proyectos interesantes. Recordemos que Bulls venía de la conferencia oeste. Los Hawks, que lo vamos a comentar, se dieron un batacazo tremendo. Los Bullets pues estaban en caída libre desde que jugaron la final del 79. Y bueno, los demás, Cavaliers, Nets y Pistons, una temporada regular muy mala, repitieron las mismas posiciones que en la temporada anterior y eran equipos hundidos, ¿no? Bueno, la clasificación de la conferencia fueron los Celtics 62 victorias, igualados con Filadelfia, pero por los resultados entre ellos quedaron primero los Celtics, y eso relegó a Filadelfia realmente a la tercera posición, como hemos dicho, porque la segunda estaba reservada para el que ganaba la otra división, que fueron los Bucks con 60 victorias. Luego, el cuarto de la conferencia fueron los Knicks con 50 victorias, que eso está muy bien. Sí. Chicago Bulls con 45, también playoff. Indiana 44, y aquí empiezan los que no se clasificaron. Washington 39, se quedó a 5 partidos de playoffs. Atlanta Hawks 31, recordemos que habían ganado 50, lo diremos. Cleveland Cavaliers 28 ganados, los New Jersey Nets 24 y los Pistons 21. Y la verdad que, bueno, decepcionante. Entonces, José Manuel empieza a comentarnos. Vamos a empezar desde el último hasta el que fueron los Pistons, hasta los Bullets, que fueron los que más cerca se quedaron de los playoffs, y empieza a comentarnos el análisis del equipo. Sí, lo que tú has comentado, Manuel, los Pistons, pues que venían de hacer una temporada 79-80 bastante floja, por no decir lamentable, con un balance de 16-66, quedando sextos de la división central, últimos, porque fueron el peor récord de la conferencia y de toda la NBA. Un equipo pues sin un rumbo muy claro,
en ese momento, desde luego, y que tras el traspaso de su jugador franquicia, que era su pivot Bol Lanier, a los Bucks a mitad de temporada, pues ya sí que se quedó sin cabeza. El equipo acabó con 2-28 en los últimos 30 partidos de la temporada y además sin ninguna esperanza de futuro, porque como ahora comentaremos, no tenían perdida esa primera ronda del draft, o sea que ni siquiera iban a optar al número 1, aunque quedaban los últimos. Bueno, estos movimientos que hacían las franquicias, que no nos cansamos de repetirlo en aquella época de la NBA, que daban lugar a situaciones como esta, o la de los Jazz el año anterior, que bueno, un poco incomprensibles, pero que estaban ahí. La única mínimo rayo de luz que se veía en el horizonte eran las temporadas bastante buenas que habían hecho Terry Tyler y John Long, que eran jugadores de segundo año, que empezaban esta temporada que vamos a comentar su tercer curso en la liga, y era lo único ligeramente salvable que tenían los Pistons en aquella, que se podía salvar de esa temporada 79-80. Sí, la verdad que, hombre, eran esperanzas relativas porque, hombre, no dejaban de ser jugadores que yo creo que nadie esperaba que fueran más allá de secundarios, que podían tener un buen rendimiento, y luego la verdad que nadie apostaba por este equipo. Estaban desahuciados, ni la sombra de lo que luego pasaría. Aparte, bueno, aquí tenemos un análisis de la evolución de victorias, y bueno, es que desde la 76-77, que ganaron 44, hasta esta anterior 79-80, que ganan 16, van en picado, ¿no? Van cayendo, y la verdad que, hombre, el deshacerse de Lanier, como has dicho, ya era todo un síntoma de lo que iba a pasar. Sí, vamos, lo que va a ser muy interesante, ¿no, Manuel?, es ver en el análisis que iremos viendo de cada temporada cómo van piecita, paso a paso, eso pieza a pieza, armando un equipazo que, sí, que eso, estamos hablando que en esta temporada parecía que no iban a ningún sitio, y 5 temporadas después estaban ya metiendo miedo a todo el mundo en la liga, como cuidado que vienen estos, que van a dominar el cotarro en poco. Y bueno, tú te has leído ya el libro este, que otro de estos libros que podemos comentar, ¿no? El libro este que se llama La franquicia, que habla un poco de la construcción de los Bad Boys. No lo he leído, pero sí, bueno, no lo he leído a fondo, ¿no? Más o menos he ojeado, y la verdad que está muy bien. Y sobre todo que para mí la sensación, José Manuel, bueno, primero que construyen un equipo pasito a pasito, ¿no? Con buenos traspasos, sobre todo muy buenas selecciones del draft, y luego la impresión de que, y eso lo vemos, que siempre se quedan un peldaño antes de lo que debían, ¿no? Porque ellos en el 87 sí debían haber eliminado a Boston. Está el famoso robo de Bird, no lo hacen. La final del 88 era suya sí o sí, no la consiguen, pero bueno, para mí el mérito de los Pistons es abrirse sitio a codazos entre Lakers y Boston, número 1, y número 2, para bien o para mal, instaurar un sistema de juego, sobre todo los primeros, que fueron capaces de defender 48 minutos y tener realmente jugadores que salían a eso, ¿no? A defender. Sí, pero para mí alguien... Vamos a dejar pasar a... Sí, está mi amigo... Estás en el circuito del Jarama, transmitiendo en directo. Que para mí lo que tiene más mérito de este equipo, que sin gustarme mucho, me refiero a la época de los Bad Boys, cambiaron el baloncesto, para bien o para mal, y eso hasta, yo creo, bueno, vamos, estamos aquí sin darle muchas vueltas al análisis de esto, hasta los Warriors no ha vuelto a ver los Warriors de Curry, de Clay, otro equipo que cambiara tanto el baloncesto de un plumazo, por así decirlo, y que llevara toda la liga a su terreno, sí, como estos Pistons, ¿no? Se acabó el Showtime, se acabó el juego de pases de los Celtics, se acabó la alegría, por así decirlo, ofensiva, y vamos a la defensa, jugadores intercambiables, rotación larga, dureza, no sé, vamos, realmente
los 90 no hubieran sido, yo creo, como fueron de duros, por decirlo de alguna manera, en todos los sentidos, si no hubiera aparecido este equipo ahí a finales de los 80. Está clarísimo. Pues nada, lo que comentábamos, toda esta temporada lamentable 79-80 no iba a tener ningún premio en el draft. Recordemos que en este momento el peor equipo de cada conferencia se jugaban a cara o cruz el número 1 del draft, pero aquí vamos a hacer un poco de memoria. La llegada de Bob McAdoo en 1979 desde los Celtics pues había propiciado que los Pistons dieran a cambio de él 2 rondas del draft del 80, que una de ellas pues acabaría siendo nada menos que el número 1 gracias a estas 16 victorias en la temporada anterior, y bueno, que a su vez cambiarían los Celtics ese número 1 con los Warriors a cambio del número 3 con el que se eligió a Kevin McHale más Robert Parrish como dentro de este intercambio, que ya comentaremos más a fondo cuando hablemos tanto de los Celtics como de los Warriors. Pero en el asunto que nos ocupa, pues el tema es que Detroit perdió la posibilidad de tener un número 1 del draft y se tuvieron que conformar pues con elegir en el puesto 17 de la primera ronda, que ese puesto sí que lo tenían, seleccionando a Larry Drew, que era un base de 1.85 procedente de la Universidad de Missouri, en la que había jugado bastante bien, un jugador que había batido el récord histórico de asistencias de esa universidad y que también había terminado como el segundo mejor anotador de su historia. Y bueno, parecía que en un equipo como Detroit iba a poder tener minutos desde el primer momento, porque cualquier ayuda era bienvenida. Esto era lo más destacable a nivel de draft. Y en cuanto a fichajes, pues bueno, tenemos que comentar por supuesto la llegada de Paul Mokeski, grandísimo jugador desde los Rockets, a cambio de una segunda del draft del 82, un auténtico robo por parte de Detroit. Y bueno, pues este era el mejor fichaje de la temporada. A nosotros nos gusta mucho, sin bromas, este jugador, dentro de que es un personaje curiosísimo al que iremos dedicando perlitas con todos sus cambios de equipos y sobre todo cuando está en su época de los Bucks de finales de los 80, pero no deja de ser un jugador de clase media baja de la liga y era casi lo más destacable que llegaba aquí, así que no había mucho donde rascar en cuanto ni de ofrecer a la afición de Detroit en cuanto a novedades y a ilusionar, digamos, a la afición con la nueva temporada. Sí, a ver, hombre, decir que a Mokeski, que por ejemplo en esta plantilla estaba también Wayne Robinson, ¿no? Que luego vino al Miami y tenían unos números similares, y Mokeski estuvo muchos años y Robinson fue la única temporada que jugó, o sea que repetimos que para estar como estuvo Mokeski 12 años 12 años, estuvo, sí, ¿no? sí, ahí hombre, era clase baja, diríamos, en el sentido que era un jugador de equipo, pero que hay que estarlo, o sea, hay que jugar ahí y pegarte con quien se pegaba este tío, porque este era pivot y había unos bicharracos importantes. A ver, yo creo que el resumen de todo esto es que o McAdoo renacía o se iban al hoyo. Bueno, o seguían en el hoyo. Claro, o sea, exacto, o seguían cavando más hondo, ¿no? Sí, todavía más hondo. Exacto, sí, yo creo que era por lo único por lo que pasaba. Así que bueno, pues centrándonos un poco, vamos a hablar del ataque del equipo, pues bueno, más allá del lamentable balance del año anterior, que es lo de las 16 victorias, los Pistons la verdad es que tenían relativamente buenos anotadores, ¿no? McAdoo no es que pasara por su mejor momento en esta época de su carrera, pero bueno, solo tenía 29 años y siempre se podía esperar lo que tú decías, ¿no? Un renacimiento. Eso es. Porque no dejaba de ser el MVP de 6 temporadas antes, ¿no? Del 75, 3 veces máximo anotador. Y lo que decíamos antes, John Long y Terry Tyler, aunque eran irregulares y eran jóvenes, pues bueno, tenían calidad como para poder pasar de los 15 puntos por noche y ser dos jugadores, bueno, en un equipo de estas características, ser dos jugadores que se podían considerar como referencias y bueno, que iban a tener cancha para poder desarrollarse desde luego.
pero el problema en el ataque se decía que era la falta de disciplina en los sistemas, ¿no? Los Pistons habían tenido 3 entrenadores nada menos el año anterior y ninguno había conseguido pues, una mínima estructura ofensiva sobre la que asentar el juego. Bueno, también me pregunto, José Manuel, ¿cómo narices consigues una disciplina ofensiva teniendo 3 entrenadores, ¿no? Pero bueno, claro, sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No había ningún base solvente, ni lo habría hasta el año siguiente con la llegada de Isaiah Thomas. Los jugadores más importantes, como ya hemos dicho, eran jóvenes y tampoco eran superestrellas. Y bueno, pues la pérdida que habían tenido a mitad de la temporada anterior de un referente histórico de la franquicia como era Bob Lanier, pues tampoco ayudó precisamente a encarrilar esa temporada 79-80 ni a preparar bien esta nueva 80-81. Decir que desde la marcha de Kevin Porter en el verano del 79 los Pistons pues no habían encontrado un base que pasara de la categoría de mediocre. Drew era esta elección en el draft, pero bueno, no sabíamos si incluso ellos al elegirlo pensaban que iba a ser la solución a este problema. Parecía que la titularidad, de hecho, de inicio iba a ser para Ron Lee, una superestrella de la liga, como todos sabemos, un base que había llegado a mitad de la temporada anterior a Detroit y que llevaba pues, 5 equipos en 2 años nada menos, sin haber promediado nunca más de 4 asistencias por partido y bueno, y con una auténtica mano de piedra en ataque. Así que ese era el nivel del puesto de base en Detroit y bueno, si no tenías pivots y no tenías base, pues difícil salir de ese hoyo que hemos comentado con el tipo de juego que había en este momento en la NBA. En defensa, pues bueno, decir que un equipo que si solo había ganado 16 partidos la campaña anterior, pues la defensa obviamente no había sido muy buena. No. Más allá de la capacidad intimidatoria de Tyler, que desde el puesto de alero estaba casi en 3 tapones por partido, y la buena colocación defensiva de Kent Benson, lo habíamos hablado hasta ahora, el pivot que vino por Bob McAdoo desde los Bucks, pues poco más había salvable en la plantilla de Detroit. Y también el rebote era un problema. McAdoo ya no era la fuerza reboteadora que había sido en sus primeros años de esplendor y de exuberancia, cuando era una superestrella de la liga. Recordemos que había llegado a promediar más de 15 rebotes por partido, concretamente en su segundo año de carrera. Kent Benson no era un pivot que que te fuera a promediar 10 rebotes ni acercarse por encuentro, y bueno, aunque había cierta ayuda de Terry Tyler que casi estaban 8 rebotes por partido, estaba claro que este equipo, entre otras muchas cosas, necesitaba algo más también aquí para poder imponer algo de respeto en una. A nivel general, en estos momentos, bueno, estar liderados por Bob McAdoo, que realmente en esa época de lo que se hablaba de él era como de un perdedor. No sé tú qué opinas ahí, Manuel, ¿no? Es un poco estas injusticias de la vida. Sí, ahí tú sabes que cuando te ponen una etiqueta ya quitártela es prácticamente imposible, ¿no? A ver, tú lo has dicho, McAdoo, estamos hablando de una estrella, pero vamos, estrellón de mitad de los 70, lo que has dicho, promedios de 30-15. Entonces, lo que pasa que, bueno, él mismo pues se había metido en una dinámica, los resultados, supongo que verse en malos equipos, ¿no? Yo creo que todo se va montando y la realidad es que él tampoco respondía. Sí, de hecho lo que decimos, tenía esta fama de perdedor y de mala influencia en los vestuarios, ¿no? Que en su etapa de Knicks y Celtics pues era un poco lo que se había filtrado a la prensa, y ciertamente en estos momentos no parecía la mejor solución para los grandes problemas que tenía este equipo, ni parecía el líder adecuado. McAdoo se había perdido toda la pretemporada por dolores musculares en el abdomen que no acaban de estar del todo definidos, no se sabía muy bien si eran reales o no, y se dudaba sobre si lo que realmente quería era salir del desastre que eran entonces los Pistons, y cambiar de nuevo de equipo, ir a un ambiente, bueno, un poco lo que tú decías, más un ambiente ganador, yo creo, claro, que se retroalimentara, ¿no? Una inercia ganadora del equipo y él volviera a centrarse en el juego.
Si McAdoo volvía a algo parecido a sus medias hasta el 78 en la liga y John Long y Terry Tyler seguían mejorando en su tercera temporada como profesionales, pues igual sí que había salud al final del túnel, pero bueno, era muy lejana, ciertamente. Los Pistons, después del desastre del año anterior, estrenaban entrenador, Scotty Robertson, que se suponía que venía para un proyecto a largo plazo. Estaba reconocido como un friki del baloncesto, un súper estudioso del juego, de los jugadores, y contaba con una muy buena carrera como entrenador universitario en Louisiana Tech, donde su juego se había basado sobre todo en la defensa y en correr. Y bueno, su trayectoria profesional se limitaba a 2 experiencias con los Jazz, con un récord de un partido ganado, 14 perdidos, y los Bulls con 11 ganados y 15 perdidos. Así que bueno, no es que fuera muy esperanzador el balance, pero también hay que ver los equipos que había cogido, y bueno, en él se ponían el futuro de la franquicia realmente. Sí, la verdad que, hombre, yo creo que ya lo hemos hablado en otra ocasión y yo insisto, o sea, a mí me parece que cualquier fórmula pues te puede salir bien, ¿no? Desde entrenadores como este con poca experiencia, que vengan del mundo universitario, a lo mejor entrenadores más veteranos, lo que sea, pero lo que sí creo que en franquicias que estén así desahuciadas, ¿no? Y donde veas que no... O sea, que el rumbo no es muy claro. Yo sí creo que, por ejemplo, a nivel de entrenador se deberían de montar proyectos mínimo, yo creo que de 3 años, ¿no? Y luego también a nivel de, oye, que lo que hablamos, qué rondas tenemos de draft, qué jugadores realmente nos van a servir, cuáles pueden ser, o sea, no sé, diseñar un plan e intentar que no 10 derrotas o un mes malo o incluso un año malo te desvíen de algo que tú realmente creas, ¿no? Yo es que cuando dices eso de 3 entrenadores, joder, me recuerda a Jesús Gil, ¿no? En el Atlético de Madrid de fútbol, donde, joder, no sé, en 10 años tuvo 27 entrenadores. Que eso, que evidentemente si vas bien no cambias, pero que lo que yo creo es que tú necesitas algo de continuidad. Y ojo, a lo mejor ese entrenador que contratas está 3 años no es el que luego te vaya a ayudar a ir a cotas más altas, porque a lo mejor te sirve solo ahí, pero no sé, intentar mantener una continuidad es como con los jugadores, ¿no? O sea, bueno, pues McAdoo no te sirve perfecto, puedes intentar traspasarlo, pero intentar decir, joder, pues si hay 2 o 3 jóvenes que me valen, oye, intentar darles minutos e intentar adaptar el sistema para que esos jugadores saquen el máximo de sus cualidades y te puedan aportar, ¿no? Porque eso les va a hacer crecer además mentalmente, decir, oye, cuentan conmigo, me dan algo. No sé, la sensación era que Detroit iba mal y que iba a seguir mal mucho tiempo. Sí, decir que, vamos, totalmente de acuerdo, que yo creo que cuando tienes un equipo que no va, hay que apostar por algo e intentar mantenerlo. Ya estás mal, pues bueno, vamos a seguir y tratar de eso, de encontrar un rumbo. Aquí le dieron 3 años a Scotty Robertson, que estuvo hasta la 82-83 y bueno, al menos encontraron esta estabilidad, aunque aún no llegaran los resultados. Bueno, pero por lo menos intentar apostar por un patrón de juego, ¿no? Y sí, un patrón de comportamiento y de relaciones también, porque luego, como hemos hablado, pues no es lo mismo tener a Bill Fitch o Pat Riley que luego Casey Jones, ¿no? Que bueno, a Boston pues le dio buen resultado, ¿no? Pero después de haber probado durante un tiempo, no en febrero. Eso es. Yo, vamos, aquí creo que fue un primer pasito hacia el éxito el darle la confianza a este entrenador, tener un proyecto ahí que, como ya hemos dicho, pues se alargó 3 temporadas y que iba a contar con un quinteto inicial de partida con estos jugadores que ya hemos mencionado: Ron Lee de base, John Long de escolta, que venía de promediar más de 19 puntos por partido y que era, bueno, la estrella joven del equipo, Terry Tyler, este alero defensivo y taponador, jugador que vivió varios años en la liga de hacer trabajo sucio, sería el alero. Bob McAdoo, si volvía, sería el 4 titular, y Kent Benson, el fallido número 1 del 77, pues sería el
el pívot titular. En el banquillo, pues bueno, en los puestos exteriores, el rookie que ya hemos comentado, John Drew, seguro que tendría muchos minutos. Larry, tan ¿no? Floja. Larry Drew, sí. Ah, pues mira. Larry Drew, que luego estuvo en Italia y estuvo en... ¿Cómo se llama Sí, John Drew era el jugador de los Hawks. Eso es, John Drew era el de los Hawks. Estuvo, tuvo una buena carrera en la NBA, ya lo veremos en la década de los 80, y luego estuvo en Italia, creo que, no sé si en el Scavolini, me escapa, y luego ya estuvo en Lakers en la última época. Exacto. Pues bueno, se supone que eso que iba a tener sus minutos, porque bueno, la competencia de Ron Lee no parecía que debiera darle miedo, y bueno, también era lo normal en un equipo como este, el tratar de foguear al base novato a ver si el melón sin abrir pues daba buenos resultados. En posiciones interiores estaba Greg Kelser, que ayudaría desde el puesto de alero en esta que iba a ser su segunda temporada en la liga. Venía de hacer 14 puntos, 5 rebotes como rookie, y bueno, cierta esperanza también en él, y bueno, es cierto que sus mejores partidos habían llegado al final, cuando ya el equipo no luchaba por nada y tuvo minutos y confianza para hacer un poco lo que quisiera. Paul Mokeski sería el pívot suplente, aportaría ahí sus kilos, su dureza bajo los aros, y bueno, su manita de 4 o 5 metros. Y también otro jugador de segundo año como Phil Hubbard, que había tenido una temporada bastante decente como rookie, pues iba a estar ahí en el puesto de 4 de suplente de McAdoo. Y bueno, si este seguía con sus lesiones o supuestas lesiones continuas y no acaba de jugar, pues Hubbard vería muchos más minutos y se le veía preparado en un equipo de este nivel para poder producir. Con estos mimbres, pues nada, el equipo mejoró algo, 5 victorias más que el año anterior, pero bueno, 21-61, aún así últimos de la conferencia este, penúltimos de la NBA, solo superados, por así decirlo, por los novatos en la liga, los Mavericks, la franquicia en expansión. Así que bueno, no se puede hablar en ningún caso de éxito ni nada parecido. Son el equipo que menos anota, con el peor rating ofensivo, o sea, las dos cosas, y eso sí, en defensa pues bastante bien, séptimos en puntos recibidos, séptimos en rating defensivo. Scottie Robertson, esa era la fama, como hemos dicho, que tenía, entrenador que primaba la defensa, y lo cierto, bueno, el equipo mejoró bastante en este apartado, pero digamos que lo de anotar lo debió dejar para más adelante, porque el equipo le costaba encontrar el aro. Bob McAdoo, pues lo que hemos dicho, no se supo muy bien lo que pasó realmente, si estaba lesionado o no, si quería jugar o realmente estaba forzando su salida, pero bueno, el caso es que solo disputó 12 partidos, y el equipo, la única referencia anotadora que tuvo fue John Long, que en esta tercera temporada bajó un poco sus promedios y se quedó en 17,7 puntos por partido. Es decir, que el primer mes ya acabó con 1,9, o sea que ya digamos que del principio se vio que aquello no iba a buen puerto, y bueno, aunque en noviembre estuvieron a punto de llegar al 50%, hicieron un 7-8, lo cierto es que el equipo nunca consiguió salir del pozo, y salvo en el último mes, en marzo, que consiguieron 5 victorias, pues 2 en diciembre, 3 en enero, 3 en febrero, y bueno, como decimos, balance de 21-61 y otro año más en el pozo, aunque sí es verdad que al año siguiente sí van a poder optar como peor equipo de la conferencia al número 1 del draft con los Mavericks, y bueno, pues eso daría lugar a que un equipo pudiera elegir a Isaiah Thomas y el otro a Mark Aguirre, como dicen allí los americanos. Sí, la verdad que... Y bueno, por lo menos este año servía, entre comillas, lo de servía para algo el estar en el pozo de la conferencia este. Sí, la verdad que ellos consiguieron enganchar a Larry Wright, ¿no?
para completar la plantilla. Qué raro que ese equipo estuviera sin equipo, que este jugador estuviera, ¿no? Porque no lo había hecho mal en Washington. Sí, 4 años en los Bullets, pero se encontraba sin equipo al inicio de la temporada. Y bueno, pues los Pistons yo creo que desde el principio vieron que con el novato y con Ron Lee no ese puesto no estaba bien cubierto. Y bueno, lo cierto es que Wright, lo que tú dices, era un jugador que sorprende que estuviera sin equipo, no que jugara poco mucho, sino que directamente no le había firmado nadie. Era uno de los jugadores más rápidos de la liga, tenía mucha experiencia, evidentemente, en un equipo que hasta hacía nada era ganador como Washington. Es cierto que tenía más mentalidad de anotador que de base, pero bueno, una aportación de calidad, ¿no?, a esta plantilla, desde luego. Sí, la verdad que una pena. ¿Qué más nos cuentas, José Manuel? La única nota positiva de la temporada, pues bueno, se puede decir la evolución de Kent Benson, ¿no?, que contando con una temporada completa y asentado como titular, pues sus números ciertamente mejoraron, sobre todo en ataque, aunque su escasa producción reboteadora, pues bueno, ofrecía muchas dudas acerca de su futuro en el 5 inicial de un equipo que aspirara a algo en esta liga, ¿no? Además, contaba con el peso, como ya hemos dicho, de haber sido el número 1 del draft del 77 y de no responder a las expectativas. Estaba claro que nunca iba a estar a la altura de lo que se tiene que esperar de quien elegido con ese puesto, y eso yo creo que incluso le limitaba todavía más, ¿no? Eso lo hemos visto luego a lo largo de los años con más números 1, que es una carga que hay que saber llevarlo, de ser número 1 del draft, porque yo creo que te perjudica más que te beneficia, salvo que seas una superestrella. Benson era un jugador bastante lento, que no saltaba y vamos, más bien carente de intensidad. Así que siendo un 7 pies, un 2'13", el conseguir menos de 7 rebotes jugando 33 minutos por partido, pues da una idea de su juego. Tenía su buen toque cerca del aro, pero vamos, yo creo que más bien era un perfil de suplente más que de titular. Pero bueno, que en este equipo pues esta temporada acaba con casi 16 puntos, casi 7 rebotes, 3 asistencias, pero bueno, sin alcanzar ni el 50% en tiros de campo, pero vamos, era un salto cualitativo bastante interesante respecto a los números del año anterior, que habían sido 9 puntos y 6 rebotes. Sí. John Long, ya hemos dicho, el máximo anotador del equipo, arrastró problemas físicos toda la temporada y bueno, aunque casi llegó a los 18 puntos por noche, bajó todas sus prestaciones y fue un frenazo a lo que se esperaba de él después de haber estado casi en 20 puntos por partido en su segundo año, en la temporada anterior. Ver que bajaba en todo, pues bueno, hizo, yo creo, tener dudas de un jugador que finalmente se quedó a punto de estar en los Pistons de la buena época, pero bueno, que luego digamos que entre Joe Dumars y Vinnie Johnson le comieron completamente la tostada. Y sobre Bob McAdoo, pues bueno, decir que tras ser traspasado de los Knicks a los Celtics en el 79, la carrera de McAdoo había ido en picado, había tenido lesiones, enfrentamientos con compañeros y técnicos, una mala prensa que fue haciéndose una bola de nieve, y le había pasado de ser una superestrella a un jugador realmente tóxico. Ya hemos hablado de las pedazos de temporada que tuvo al llegar a la liga, pero desde este paso por los Celtics pues ya no era la máquina ofensiva que había sido entonces. Y bueno, pues decir que tras jugar solo 6 partidos con esas lesiones menores que ya hemos comentado, abdominales, y con unos promedios que no llegaban, vamos, en nada a lo que debía esperarse de él, 12 puntos y 7 rebotes, pues el cuerpo técnico de los Pistons decidió buscar la progresión de los jóvenes y no forzar a McAdoo ante el riesgo de que se lesionase de verdad, digamos, de nuevo, y no le volvieron a poner en juego pues desde el 22 de enero del 81.
No se sabe si fue una decisión basada en el tanking o no se supo, aunque la explicación de Scotty Robertson parece poco sostenible, de que simplemente no querían que volviese a lesionarse y foguear un poco a los jóvenes. Pues bueno, suena un poco a excusa. McAdoo podía ser agente libre al final de la temporada y había declarado que no quería renovar desde luego con los Pistons. Y nada, la verdad es que un poco raro que si habían pensado esto, pues no intentaran traspasarle para intentar qué raro, ¿no? sacar algo a cambio. Pero simplemente fue cortado en marzo. Claro. Y fichó por los Nets, donde acabó la temporada jugando solo 10 partidos más. Claro, supongo que preguntarían por ahí, lo que le darían sería morralla, ¿no? Incluso lo mismo le decían, vale, nos lo quedamos, pero darnos alguna ronda, ¿no? Sí. Algo mal para que no asumamos a este tío. Así que, pues bueno, de todo esto decir un poco a nivel general que fue el único equipo en toda la liga que no llegó a los 100 puntos por partido. Ya hemos dicho que últimos en rating ofensivo y bueno, que el aro un poco pequeño para este equipo. Gran problema también reboteador. Ya hemos dicho que Kent Benson de hecho era el pívot titular con menor promedio de rebotes por minuto jugado de la liga, y aunque Terry Taylor desde el puesto de alero ayudaba mucho, 7 rebotes, el hecho de que el máximo reboteador del equipo fuera Phil Hubbard, que ya hemos dicho que era un jugador clase media, segundo año en la liga, y que era el máximo reboteador del equipo con poco más de 7 rebotes por encuentro, parecía algo insostenible en una NBA como esta. La falta de base consistente pues también llevaba a que era un equipo que perdía muchos balones, ¿no? Aunque en la temporada rookie de Larry Drew fue esperanzadora, se vio que no estaba listo para ser titular en un equipo NBA, y desde luego Ron Lee ya sabíamos que ni lo estaba ni lo estaría nunca. Los números no mienten, y bueno, salvo en robos y tapones, aspectos defensivos ambos, donde ya hemos comentado que el equipo sí que estuvo muy bien. Los Pistons en ataque eran muy muy flojos y podían decirse incluso peores que el año anterior, aunque ganaran 5 partidos más. La defensa fue pues el principal y casi el único punto que se puede tomar como positivo de la temporada. Ya hemos dicho, séptimos en puntos recibidos, séptimos en rating defensivo. Fue el equipo que más pérdidas forzó en el rival, gracias a esta defensa presionante importada de la liga universitaria de Scotty Robertson, que con mucho trap, con mucha presión en todo momento, con cambios continuos y saltos de los jugadores, y el uso era puntual porque conseguía que los contrarios perdieran balones, pero era una presión un poco que a veces corrían como pollos sin cabeza, y eso hacía también que los contrarios pudieran lograr canastas fáciles si salían de la presión. Y de hecho era el segundo equipo al que mejor porcentaje de tiro le hacían los rivales, casi un 51%. Y luego también pues equipo bisoño y sin presencia en la zona, era el equipo al que más tapones le ponían de la liga. Y en general, lo único bueno de esta temporada es lo que pasó en la siguiente, que ya lo comentaremos, que les dio la oportunidad de traer a Isaiah Thomas y comenzar realmente los cimientos de lo que luego sería la dinastía de los Pistons a finales de los 80. Sí, rematar lo de McAdoo, ¿no? Absolutamente jugador maldito, y es muy difícil salir de esa dinámica, y veremos cómo lo maneja él y cómo se adapta. Se reinventó. Exactamente, el pasar de superestrella y decir, tengo que hacer otras cosas. A nivel estadístico, lo que has dicho, ¿no? Quizá el peor equipo de la liga en ataque, pero que estaban en la élite en defensa, y yo te digo, José Manuel, yo creo que es una buena manera de decir, oye, vamos a intentar crecer en esta faceta y luego lo demás llegará. Sí, perdona, eso que decían, ¿no? De que, no sé quién lo decía, ¿no? Que el ataque, al final, por mucho que quieras, tienes que tener cierta calidad, pero la defensa, ¿no? El rebote, es cuestión de ganas dentro de estos niveles. Entonces yo creo lo que tú dices, Manuel, que si hay que empezar algo, vamos a empezar por ahí, y por lo menos que seamos un equipo difícil de
que sea difícil que nos metan canasta y bueno, Eso. el otro ya pues irá llegando de una u otra manera. Exacto, ir educando, ¿no? Y veremos, por ejemplo, que Bill Fitch lo consigue con Cedric Maxwell a nivel individual, porque los Celtics ya eran buenos y bueno, ya comentaremos. Pero sí, o sea, yo creo que lo que tú dices, oye, por lo menos por el legal, y luego, bueno, hemos visto muchas veces en la NBA que la defensa presionante, el riesgo es eso, ¿no? Que cuando te rompen la primera línea, como no tengas atrás una bestia, te pueden coser, y es lo que les pasaba a estos, ¿no? Los Bulls, por ejemplo, pues claro, tenían luego ahí con Jordan, Pippen y Horace Grant 3 tíos que se movían muy bien y que hablaremos de ellos. Pero bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Eran los que más balones perdían y los que más hacían perder a sus rivales, ¿no? Tanto de media como en 100 posiciones. Entonces, claro, ese tipo de defensa donde arriesgas tanto, pues te lleva a eso, que te pueden meter muchas canastas fáciles, pero a la vez recuperar balones. Y bueno, lo que hemos hablado de los tiros de campo, que eso les superaban, que les anotaban más a los Mavericks, que me imagino la verbena que sería ese equipo. Sí. Hablaremos de ellos. Evidentemente un equipo recién llegado hecho de retales pues será lo más normal del mundo y que les pasase eso durante varios años. Y bueno, tenían balance positivo con los Mavericks 2-0 y con otros 5 igualdad, con ninguno más tuvieron balance. La verdad que... Vaya nivel. Sí, la verdad que lo que hemos dicho, quitando a Jack McCloskey, que era el ejecutivo desde el año 79 encargado y que lo sería hasta el 92, y se supone que muchas de las decisiones que hicieron a los Pistons grandes vinieron de su parte, ¿no? De hecho era un tío bastante respetado por Thomas y por otros, pero bueno, faltaban todas las piezas para ese gran equipo. Pero bueno, el año que viene veremos que con la elección en el draft de Isaiah Thomas, pues bueno, se puso la primera piedrecita y vamos a ir viéndolos crecer poquito a poco. Vamos con los New Jersey Nets, que fueron los penúltimos clasificados de la conferencia este, 24 partidos ganados, 58 partidos perdidos, y fueron los últimos de su división, de la Atlantic Division. Nada, coméntanos. Un equipo, pues eso, que no levantaba cabeza. El año anterior había hecho 34-48 de récord, también últimos de la división Atlántico, penúltimos de la conferencia este. En la parte baja de la liga en ataque, habían quedado penúltimos en rating ofensivo, un poco mejor en defensa, o lo menos eran ahí top 10, en una temporada que en principio se consideraba de transición. Era un mal resultado, pero bueno, se había hecho una apuesta en febrero por Maurice Lucas, que en teoría era una estrella de la liga que les podía hacer dar ese salto que buscaban hacia los playoffs, porque a cambio dieron menos que a Calvin Natt, que era su rookie estrella y que demostró en los Blazers, como ya hemos comentado en nuestro análisis de la temporada, que era un jugadorazo. Y bueno, pues dieron juventud a cambio de veteranía, pensando en el corto plazo más que en el futuro, y bueno, esperando que les diera réditos ya en esta temporada el tener a un jugador de la experiencia de Lucas aquí. Y bueno, una gran campaña de Mike Newlin en su primer año como titular en la liga. Había estado 8 temporadas como suplente en los Rockets, le habían fichado, ya dijimos que explotó aquí, y bueno, con esos mimbres empezábamos la nueva temporada. Sí, la verdad que ese movimiento que has comentado de Maurice Lucas, cambiándolo por un rookie, la verdad que no tenía sentido si no empezaban a ganar partidos y se metían en playoffs, ¿no? Sí, porque un rookie que acabó en el quinteto ideal de novato, claro. temporada, o sea que luego no tuvo una carreraza, pero en aquel momento era de los 5 mejores, bueno, de una super camada, como ya vimos, del draft del 79, bueno, y unido a la River, y que dio en un equipo de playoffs como los Blazers era un 20-10 casi. Entonces sí, y él estuvo, hombre, como tú dices, no, quizá no fue una carrera de un All-Star de uno cada 2 años,
Pero bueno, clase media alta de la liga. Claro, y parecía un jugador que podía ayudar mucho. Entonces, joder, esos intercambios, bueno, y lo vemos hoy en día, año 2019 en la NBA. Yo creo que si tú cambias un rookie por un jugador consolidado al que objetivamente le quedan 3 o 4 buenas temporadas, es para ganar ya. Porque si es para estar, pues que si me meto en playoff o casi no y eso, pues joder, mejor con gente joven que te puede dar un empujón hacia arriba o salirte muy muy bueno y oye, a lo mejor puedes hacer otro traspaso y conseguir 2 o 3 buenos jugadores, pero bueno, una pena lo de la temporada pasada. Y bueno, cuéntanos qué otros traspasos, adquisiciones y bajas. Ahí se ve que creo que no debía haber un rumbo muy claro, porque lo que tú dices, Manuel, fichan a Maurice Lucas en febrero. Vamos al corto plazo, queremos playoffs ya, pues bueno, te esperas un verano buscando algo similar. Eso es. Y bueno, pues lo que traen en verano los Nets son a Foots Walker de los Cavaliers, que le traspasan por Roger Figley, que bueno, que había cumplido como escolta suplente en los Nets, que tenían un agujero en el puesto de base. Y bueno, pues traen a este jugador Foots Walker para que le pusiera un poco en apuros a su base titular, que era Eddie Jordan, que parecía que se dudaba un poco de él. Y bueno, no es para menos, porque desde luego no creo que es el base en el que pienses que te va a llevar él solo a los playoffs. Y bueno, pues este Walker, tras 6 temporadas en Cleveland, venía de ser tercero de la liga en asistencias, con 8 asistencias por encuentro, 9º en robos, y bueno, un jugador de estos pulcro y aseado, que decía gran Andrés Montes, y que en principio, en cualquier caso, iba a partir como suplente, pues bueno, por los galones que tenía Jordan en el equipo. También decir que pierden a su pívot titular, que era George Johnson, que ya dijimos que era uno de los mejores taponadores e intimidadores de la liga. Se iba como agente libre veterano a los Spurs, y bueno, como compensación lo único que recibían era una primera ronda del 81. George Johnson, que ya comentamos que bueno, que era incapaz de meter el balón en un, aunque el aro tuviera 5 metros de diámetro, él a más de 1 metro no lo iba a meter ahí, pero bueno, que colocaba tapones como pocos en esa época. Y lo pierden también, cuando ya hemos dicho que su problema que tenían era en ataque, pero que en defensa había funcionado ahí la llegada de Lucas. Pues bueno, se desprenden de un super taponador como este a cambio de nada. Es un poco sorprendente. Y todo lo demás que llega es vía draft. En el draft del 80, ya lo hemos dicho también cuando hicimos nuestro repaso al draft y al redraft, los Nets tenían 2 primeras rondas, y bueno, con altas, y con el número 6 eligen a Mike O'Koren, un alero de 201 de North Carolina, de la factoría de Dean Smith, y con el número 7 pues otro jugador con pedigree universitario como era Mike Gminski, pívot de 211, que este venía de Duke. Y bueno, decir que O'Koren venía con fama, pues eso, de ser el típico Tar Heel modelado por Dean Smith, disciplinado, inteligente, rápido, con buenos movimientos sin balón, que anotaba, reboteaba, pasaba, que hacía un poquito de todo. Y bueno, se hablaba de su parecido con Bobby Jones y parecía una apuesta segura, igual no como una estrella, pero sí como un jugador importante y para muchos años. No fue así. Adelantemos el spoiler. Y Gminski por su parte, pues bueno, pívot blanco, entiendo que la gente que nos esté escuchando sí que le sonará más, un jugador con buena mano, rubito, un poco blando, pero bueno, que con una calidad indudable, que había terminado la universidad como el máximo anotador y rebotador de la historia de Duke, que no es poco. Se cuestionaba el tema de la dureza, si tenía el espíritu, digamos, para fajarse en las zonas de la NBA ante los mastodontes que había en esa época y poder luchar contra un Karim o contra un Moses, pero no de su calidad ni de su muñeca. Y bueno, decir como dato curioso que aunque había completado su ciclo universitario, tenía solo 21 años, porque se había graduado con un año de antelación, había empezado la universidad con 17, como luego haría también Brad Doherty, que ya hablaremos de él, que habían empezado con 17 años y con 21 ya terminaban, o sea que venía pues 2 jugadores rookies de dos de los mejores programas de la nación de liga universitaria, y
y que en realidad eran casi los mejores fichajes en teoría de la temporada. Sí, bueno, primero lo de George Johnson, no sé, es incomprensible, José Manuel, por lo que hemos hablado. Pues, joder, si ya has fichado a Maurice Lucas, ¿qué vas sigues apostando por más rondas? Entonces, joder, sí. Para eso no hagas el otro cambio, ¿no? Quédate con Calvin Nat y haz eso. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a lo del draft. Ya lo hemos dicho en la temporada anterior y en muchas ocasiones, pero yo creo que hay que seguir diciéndolo. Punto número 1, si el draft fuera tan fácil y fuera tan sencillo ver quién va a triunfar o quién no, pues nadie se equivocaría y todos elegirían al jugador perfecto. Pero como esto no es así, pues lo que hablamos, ¿no? Hay muy buenos jugadores universitarios que podrían triunfar en la NBA, pero por lo que sea llegan al ambiente no adecuado o al entrenador que no sabe explotarle o la dureza, no tienen la dureza mental necesaria. Entonces, bueno, hay X factores. Ellos apostaron por estos dos jugadores y bueno, Jiminski tardó en madurar, pero acabó siendo un jugador bastante sólido, con muy buenos números. Y bueno, Okoren pues no tanto. Ahora bien, hay que decir, y cuando hablamos de esto, que Boston consiguió atraer a Robert Paris. Y es cierto que su ronda del draft era más alta y que Robert Paris estaba descontento con los Warriors llevaba varios años. O sea que todos los equipos podían haber ofrecido algo. Pero bueno, independientemente de eso, decir que con el número 8 fue elegido Andrew Toney, con el 25 Jeff Ruland y con el 35 Rick Mahorn, ¿no? Que, oye, ahí estaban y no los seleccionaron. Y bueno, Jeff Ruland, buen jugador, buenas estadísticas, duró poco, pero bueno, Rick Mahorn, un boina verde, pero vamos, Andrew Toney es un jugador absolutamente excepcional. Dinamita. Eso es. Y bueno, a estos les hubieran venido durante esos 4 o 5 años, o sea, yo me imagino a Toney en los Nets metiendo 35 por partido. Pero bueno, lo que decimos es que bueno, era difícil. Ahora bien, que eso yo lo he oído también muchas veces. Hay que patearse la universidad, hay que ver por qué los jugadores. Y en esta época, que no eso es lo que decimos siempre, que ahí verdaderamente tenías que ir a verlos. Si querías ese jugador que había aparecido en un periódico local, tenías que ir a verlo, igual te salía el mejor partido de su vida. Sí, y que eso ha pasado con algún rookie que dice, joder, el único partido que me salió en contra y se pensaban que yo era Olajuwon y resulta que no. Pero sí, pero lo que hablamos, ¿no, José Manuel? No sé cómo estaría desarrollado en esa época. Claro, ahora tienen ojeadores hasta en los institutos, ¿no? Entonces, y a pesar de eso se sigue metiendo la pata, ¿no? Que muchas veces por más información, porque puede ser tergiversada, o lo que hablamos, que tú te piensas que un jugador se puede adaptar bien a la NBA y no, y luego lo contrario, ¿no? A lo mejor un jugador con menos posibilidades, pues haciendo las cosas se adapta porque solo le van a exigir esas cosas. Pero bueno, resumiendo, los Nets eligieron esos dos jugadores, bueno. Sí, pues... y eso, hay esa mezcla es poco extraña de nos desprendemos del rookie del año anterior, sí, eso no lo entiendo. Ahora tenemos 2 primeras rondas, veteranos y jóvenes, y bueno, pues... Porque no sé si estás... Dime, José Manuel, perdóname. No, aquí te iba a decir, y que es un equipo que venía de hacer 34 victorias, así que era un poco ahí que tampoco es que la base fuera muy sólida. Y aparte, la anterior, o sea, la 79-80, 34 y la 78-79, 37. O sea, que estaban ahí. Yo es que creo que el movimiento que hicieron con George Johnson de pasar eso por una primera ronda del 81 a los Spurs, que aparte se suponía que era un equipo que era susceptible de entrar en playoff, con lo cual esa primera ronda se te iba a quedar baja. Iba a ser alta, en teoría, o sea, eso, que iba a ser un número 10 muchos, 20 y algo. Entonces... Eso, no iba a ser. Pero yo es que creo que el movimiento debería haber sido lo contrario, es decir, tengo a Maurice Lucas, le he renovado, pues voy a intentar mantener a George Johnson y estas 2 rondas del draft intentar cambiarlas por otro jugador consolidado. No sé, se me ocurre por decir un nombre. O al menos una. Claro, exacto, pero dices, porque mira, si tienes el 6 y el 7, pues dices, claro, yo qué sé, un Regicius, por ejemplo, hablo de un jugador, joder, que te puede anotar, que puede tener, entonces, no sé, intentar poner jugadores en el equipo ya. Oye, a lo mejor en los meses que tuvieron a Maurice Lucas no les convenció, pero claro, es raro porque le renovaron. Sí.
12 y le dieron la pasta. No sé. Aunque bueno, creo que eso fue ya justo en el traspaso. Vale. Coméntanos algo del ataque de los Nets. Sí, con estos cambios y viniendo de donde venían, bueno, decir que el año anterior solo los Bullets habían tenido peor porcentaje de acierto que los Nets. La pareja de base escolta titular pues era Eddie Jordan, al que ya hemos comentado, 43% en tiros de campo, y Mike Newlin, que tenía un 46%, que bueno, no eran precisamente tiradores fiables. Jordan, decir que realmente no tiraba de más de 4 metros, él se notaba era en penetración, en contraataque, y Newlin, aunque era uno de los jugadores que más triples había lanzado el año anterior, recordemos que había sido el primer año que la línea de 3 había estado en vigor en la NBA, pues bueno, era un tirador básicamente de rachas. El alero titular era un jugador que nos encanta el nombre que tenía, que era Jan Van Breda Kolff, que era realmente un ala pívot reconvertido más que otra cosa, y que bueno, que tampoco intentaba tiros casi desde fuera de la zona, así que bueno, el colapso del ataque de los Nets era prácticamente continuo. Los dos interiores que partían como titulares, pues bueno, eran Maurice Lucas, y ante la baja de George Johnson, pues se suponía que Mike Gminski desde el primer momento iba a ser titular. Ya hemos dicho que Gminski tenía muy buena mano, pero no era precisamente un enforcer. Bueno, podía ser una buena pareja el tipo duro Maurice Lucas y el tipo con clase Gminski, pero bueno, ambos eran un poco incógnitas a ver cómo iban a congeniar y qué rendimiento iban a dar. Maurice Lucas era un jugador un poquito mercurial, que podía estar arriba o abajo según se calentara, y bueno, Gminski, por ser un rookie, pues claro. Repetimos, José Manuel, Maurice Lucas una clase tremenda, un 4 que podía jugar abierto, podía tirar. De hecho, Ramsey, en el famoso libro de Breaks of the Game de Halberstadt, ¿verdad? He dicho bien el nombre, ¿verdad? Sí. Del resumen de la temporada 79-80. Bueno, realmente habla de más cosas de la NBA. A ver, dice que al lado de Walton, que Maurice Lucas era buenísimo y que abría el campo, que era un jugador, lo que tú has dicho, muy duro. O sea, realmente todo lo que estamos comentando de los Nets es porque habían fichado a un jugador muy, muy bueno. O sea, Maurice Lucas, de hecho, lo comentamos en la temporada pasada, pero lo vamos a decir, sus mejores partidos era contra George McInnes, porque decían que era mejor que él, y claro, cuando llegaba contra él lo quería machacar. Entonces, joder, estamos hablando de que potencialmente podíamos estar hablando pues o del mejor 4 o uno de los mejores 4 de la liga. Entonces, realmente tenían que intentar sacarle el jugo. Sí, el tema era que desde que había salido de Portland parecía que no había vuelto a recuperar el nivel. Muchos decían que claro, que no era tan fácil jugar sin Walton al lado, y bueno, eso quizá debería incentivarle para intentar ir más arriba, y bueno, era un poco con lo que se esperaba esta temporada. Kevin Loughery, que era el entrenador del equipo, pues bueno, quería que los Nets corrieran, y eso era lo que Eddie Jordan hacía mejor. Ya hemos dicho que él metía, bueno, su apodo era Fast Eddie, y era un jugador que lo que le gustaba era correr el campo abierto y acabar en penetración o doblar la pelota, y era lo que buscaba Loughery, porque cuando el equipo tenía que jugar a media cancha ya se había visto que las luces se apagaban, no había lanzamiento exterior, dentro tampoco. El año anterior George Johnson ya hemos dicho que era incapaz de meter una canasta, Lucas tuvo que adaptarse a un sistema bastante diferente de lo que él había vivido, y allí era donde los Nets pues tenían un agujero negro en el ataque en cuanto no podían anotar en los primeros 10 segundos de posesión, y que no parecía que fuera a mejorar mucho este año, la verdad. En defensa ya hemos dicho que el equipo no había estado mal del todo, había sido el 7º en rating defensivo. Kevin Loughery era el entrenador que menos disimuladamente utilizaba la zona para defender, era conocido por todos, él tampoco lo ocultaba, y la verdad es que los Nets era el equipo que más defensas ilegales el equipo al que más defensas ilegales le habían señalado la temporada anterior. Loughery metía a los jugadores
en un continuo movimiento, intercambiándose con traps continuos y eso, con jugadores que marcaban pero no marcaban y vamos. De hecho, Eddie Jordan llevaba 2 años consecutivos siendo el segundo que más balones robaba en la NBA y eso, un jugador muy rápido, que no era un gran defensor en el 1 contra 1, pero que se movía mucho y a base de esta cantidad de ayudas constante que hacían y de rotaciones entre los jugadores, pues bueno, eso os llevaba a robar muchos balones. Y Ivan Bredakov, pues bueno, en ataque no daba mucho, pero era un jugador que llevaba ya varios años en la liga gracias a su esfuerzo y a su intensidad, no a su calidad. Y los interiores dentro de la zona, pues el año anterior sí que habían sido 2 baluartes ahí, tanto Lucas, ya hemos dicho, como George Johnson con los tapones, y estaban de últimos defensores del aro, se conseguían pasar esa primera línea exterior de presión. Y ya había dicho Loughery que era lo que iba a utilizar este año, así que no se esperaban muchas diferencias. Ahí, pues bueno, el papel de enforcer de Maurice Lucas, Manuel, que era por lo que más se le había destacado, aparte de esa calidad que ya has comentado, era por su dureza y porque era un tipo que verdaderamente ponía las cosas muy difíciles para anotar en las cercanías del aro, vamos, que no regalaba nada, pero que aún estaba por ver en estos Nets. Claro, y era, ojo, que Maurice Lucas era un 2-6, ¿no? O sea, era un 4 grande y tú le ves y la verdad que era un tío bastante ancho. Y sí, hombre, se supone que si tú fichas a un jugador de estas características veterano, tiene que o sea, yo es que, y bueno, que le dieron un pastizal, tiene que aportar adelante, atrás y hasta en el banquillo y en el vestuario, ¿no? Y se supone lo que tú dices, tenía que ser capaz de dar un plus en cualquier lado. Es que, bueno, de hecho, era la estrella del equipo. Sí, realmente era la única estrella del equipo. Exacto. El único jugador de eso sí, de potencial nivel All-Star, aunque no lo había sido, bueno, lo había sido en el 79, bueno, perdona, él había sido All-Star en la ABA en el 76 y luego había sido All-Star en la NBA 77, 78, 79, es decir, por eso. Estamos hablando de un jugadorazo, José Manuel, y un tío que en el equipo campeón hizo 20 puntos, 11 rebotes. O sea que, exacto. Y eso no fue el siglo pasado. Y joder, que tenía 28 años. Claro, y eso era lo que esperaba. En el caso era que en los 22 partidos que había jugado el año anterior, pues se decía que no le habían visto poner el mismo empeño en defensa que le había caracterizado en sus buenos años de Blazers, pero seguía imponiendo mucho respeto a los rivales con su presencia en la zona, pues por la fama que tenía. A la hora de rebotear sí que se esperaba que este año que empezaba en la 80-81 fuera más, porque esperaban de él más de los 9,6 rebotes que había promediado en esos partidos, que no estaba mal, sí. Pero es que verdaderamente tenían carencias y Jiminski no las iba no iba a ser el jugador que iba a liderar la liga en rebotes nunca, y por eso iban a necesitar del más. Y también teniendo en cuenta la pérdida de George Johnson, que ya hemos dicho, y sus más de 3 tapones por partido, que sin duda iba a notarse en un equipo tan justito como eran los Knicks. Jiminski, pues bueno, volvemos a él porque partía como titular, venía con fama de jugador serio en defensa, como cualquiera que jugaba en Duke, pero más bien como conocedor de fundamentos, de cómo seguramente no iba a tener problemas para leer los ataques, pero y funcionar bien a la hora de defender en conjunto, pero bueno, no era un tipo duro que fuera a ponerse a los rivales con su agresividad y que se iba a encarar pues eso con el Karim o el Moses de turno y podían, si ya con el ataque que hemos dicho tan limitado que tenían en defensa iban a ir a menos, pues no pintaban muy bien las cosas para estos Nets. Correcto. Y bueno, se esperaba esto, que Jiminski respondiera desde el principio, pues la salida de Johnson ponía mucha presión sobre él y de acuerdo a su entrenador Kevin Loughery necesitabas un pívot solvente en esta liga si querías ser algo. Así que Jiminski pues tendría que demostrar desde el principio que no era otro que en Benson, o sea, el ejemplo de pívot alto blanco que sobresale en universidad, pero bueno, que no da la talla en la NBA. Recordemos que Benson había sido el número 1 del 77 y ahora estaba en los Pistons, que fue el artífice del traspaso de nuestro amigo Lanier. Sí, perdido de la mano de Dios.
perdió la mano de Dios. Y bueno, pues también Logería había declarado que con las adquisiciones de Lucas y Newlin el año anterior, que ya estaban integrados en la plantilla, más los 2 rookies de primera ronda de este año, Jiminski y O'Koren, pues que el proceso de reconstrucción de la franquicia tenía que avanzar un paso más y jugar los playoffs. Así que ese era el objetivo que ponía su propio entrenador, un poquito optimista, ¿no, Manuel? Para esta temporada 80-81. A ver, yo soy un optimista de claro, hay que hacerlo, pero claro, hay que refrendarlo, ¿no? Con los hechos. Sí, y bueno, el equipo tenía juventud, porque aparte de Jiminski y O'Koren, pues estaba Cliff Robinson, del que también hablamos, un jugador que se le caían los números de las manos, sí. Había sido rookie el año anterior. Había veteranía con Van Breda Kolff, Maurice Lucas, Mike Newlin. Bueno, pues la opción de llegar a playoffs no parecía descabellada, pero tampoco como para tenerlo como el objetivo del año. En fin, el quinteto con el que iban a iniciar la temporada iba a ser con Eddie Jordan de base, Mike Newlin de escolta, Van Breda Kolff de alero y Maurice Lucas y Jiminski en la zona. Es lo que hemos dicho. Jugadores veteranos, todos menos Jiminski, todos con más de 26 años, pero que no me parece a mí el quinteto de un equipo de playoffs, pero bueno, ahora veremos lo que sucedió, lo comentaremos. En el banquillo tendrían a Foots Walker, al fichaje de este año, que bueno, que Walker trataría de ponerle las cosas complicadas a Eddie Jordan. Mike O'Koren iba a disfrutar en teoría de minutos, tanto de alero como de escolta incluso, iba a ser importante dentro de la segunda unidad de los Nets, que bueno, que carecía de exteriores de calidad. Y bueno, Cliff Robinson, del que hemos hablado, que con solo 19 años había tenido una sorprendente temporada rookie. Sí. Había promediado casi 14 puntos por partido, incluso llegando a anotar 45 al final de la temporada, que hay que meterlos con 19 años en esa época. Más de 7 rebotes saliendo desde el banquillo. O sea, bueno, este año tendría que beneficiarse más de la presencia de Lucas y poder jugar todos sus minutos como alero, donde su endeblez física, porque era un jugador súper delgado, pues se notaría menos en defensa si podía jugar de 3. Y bueno, era casi, podríamos decir, la gran promesa de estos Nets, y no se descartaba que terminara incluso haciéndose con el puesto de titular en detrimento de Van Breda Kolff por las limitaciones ya que hemos comentado de este ataque. Sí, dos comentarios. Uno, Cliff Robinson tiene en esta temporada 80 y 81, que tú has comentado, ¿no? Que la verdad que está muy bien. Y ojo, Cliff Robinson es un tío bastante solvente, tiene en su media de carrera 17 puntos por partido con 47% en tiros de campo, con 8 rebotes de media, que yo creo que está... Sí, un juego de unas estadísticas... Eso es, muy, muy interesantes y muy buenas. De casi estrella y de estos que tampoco es muy conocido para el público. Lo malo que estuvo en 6 equipos. Cleveland, Washington, los Nets, Filadelfia, los Kansas City Kings y Los Ángeles Lakers, pero este año es su mejor año en anotación, 19,5, y el mejor año de su carrera en porcentaje, que es 49%. Hombre, yo creo que ahí hay que apuntarle también al entrenador, ¿no? A decir, oye, sacas un rendimiento a un jugador bueno, que repetimos, luego va a tener unos números. Y aún más curioso, porque bueno, Clay Robinson, como tú dices, era su segundo año, ¿no? Pues bueno, está bien, pero es que Mike Newlin tiene este año, y había tenido el anterior, sus mejores medias anotadoras de toda su carrera, pero es que es un tío que acaba con 15 de media y no pasa más de 20, o sea, de 20 pasa el año anterior con los Nets también, que tú dijiste que vino de Houston, y en esta, ¿no? Y bueno, en porcentaje de tiro de campo, 3/4 de lo mismo. Pues su segunda mejor temporada de la historia es esta, ¿no? Con casi un 50. En el 76 superó el 50 por poquito. Entonces, joder, también mérito de decir, oye, saco rendimiento a estos jugadores, ¿no? Pero claro, quizá pues el resto no acompañó, porque realmente no tenías mucha dinamita más, ¿no? Sí, no había... Esto era lo que tenían, el 5 inicial que hemos comentado.
y estos 3 jugadores en el banquillo, Robinson o Coren y Foots Walker como base. Eso es. Con esto, pues bueno, decir que los Nets pues fueron a menos de 37, como tú ya has dicho, 37 victorias en el 79 a 34 en el 80, y en esta pues acaban con 24, sí. Últimos de la división Atlántico, penúltimos de la conferencia este, en eso repiten como el año anterior, vuelven a ser penúltimos de la liga en rating ofensivo, pero en defensa bajan de séptimos a decimoquintos. Es decir, 10 victorias menos que el año anterior, uno de los 3 peores equipos de la NBA, cuando el objetivo, recordemos, al iniciar la campaña era entrar en playoffs. Es una temporada en la que, bueno, ya hemos dicho, empezaban con Eddie Jordan de base, pero en noviembre, con poco más de un mes de competición jugado, los Nets lo traspasan y lo mandan a los Lakers de nuevo por una primera ronda del draft del 82. Esto es incomprensible, José Manuel. Es que, a ver, es que regalar era el titular y lo regalas. Sí, pero sí, ¿qué posición iba a tener Lakers en ese draft? El número 22, ¿no? Sí, sí. Porque, joder, no se suponía que Lakers en el 82 iban a seguir con Magic, con Karim y disputando. Entonces, es que es regalarlo, ¿no? Sí. O sea, es directamente desprendente de él. Bueno, pues, a lo mejor por salario, eso, pero vamos, no sé. Sí, bueno, Jordan había perdido la confianza de Logery, lo que hemos leído, y bueno, prácticamente es que se lo quitaron, lo que tú dices, de encima por nada, para darle el equipo a Foots Walker. Una vez que vieron que este se había recuperado de los problemas físicos que había tenido la última temporada, pues le dieron las riendas, pero el equipo, pues nada, no tuvo ningún mes con balance positivo. Ya en diciembre estaban con 12 victorias y 28 derrotas, y bueno, decir que cuando estaban con 12-23 pues Kevin Loughery fue despedido en 35 partidos, pero la cosa no mejoró demasiado con su sustituto, que fue Bob McKinnon, que le nombraron entrenador interino, cuyo balance final fue de 12-35. Sí, creo que no mejoró, ¿no? No. En marzo los Nets fichan a Bob McAdoo, que, bueno, el antiguo MVP de la liga en el 75, del que hemos hablado bastante y hablaremos, que venía de jugar solo 6 partidos con los Pistons este año. Sí, bueno, que hemos comentado que se lo quitaron de en medio. Que se lo quitaron de en medio. Básicamente. Venía de los últimos de la conferencia pues llegaba a los penúltimos. Entonces, bueno, subía un escalón. Sí. Y había jugado 6 con los Pistons y terminó jugando solo 10 con los Nets. En un papel secundario, saliendo desde el banquillo. Y bueno, 9 puntos y 3 rebotes. O sea, eso lo dice todo. Yo creo que... Sí, en 15 minutos. Que eso es aún más grave, ¿no? Porque dice, bueno, 9 puntos, pero claro, es que vienes y te pones a jugar 15 minutos en los Nets. Este hombre, claro, es que había pasado de MVP a una época rara en los Knicks, vas a Celtics, pero por lo menos estás en equipos con aspiraciones a algo. Pero es que te vas al peor equipo casi de la liga, como eran los Pistons, ahora a otro de los peores, ahora pues una carrera en la cuerda floja, que estaba en esos momentos y nada, en ese momento los Nets además estaban dedicando, viendo que no ganaban nada, a dar cancha a los jóvenes para foguearlos y buscando perder partidos de cara al futuro draft. Sí, bueno, como hemos hablado, José Manuel, de McAdoo, el bajón de McAdoo era espectacular, porque es que pasó en la temporada anterior de seguir metiendo 20 a, bueno, lo que pasa es que ya no le sacaban, no habría más cosas. Y bueno, parece que el plan inicial no estaba saliendo bien, ¿no? No. Y la verdad que lo peor era que la franquicia no parecía que fuera atractiva ni para jugadores ni para espectadores, ¿no? Que eso al final, pues entras en esa espiral de equipo maldito, ¿no? Y bueno, lo que tú has comentado del mes a mes de su temporada es que es horrible. Es que el mejor récord es el primer mes, en octubre, y en febrero que hacen 5 victorias, 7 derrotas. Nunca pasaron de esas 5 victorias. Joder, es que en diciembre y enero hacen, en diciembre 3 victorias, 12 derrotas, y en enero 3 victorias, 13 derrotas. O sea, es realmente una caída desde el inicio arrolladora. Sí, y además una vez que se vio que la temporada estaba perdida, pues bueno, este nuevo entrenador se dedicó a dar cancha a los novatos, de
todo lo que tenían ahí. Entonces no solo Jiminski o Koren jugaron mucho, los que ya hemos hablado, sino que también Darwin Cook, que había sido el número 70 del draft del 80, Lowes Moore, que había sido el 55, Rory Sparrow, que se quizá le suene más a la gente que nos esté escuchando, que habían elegido en el número 75, pues eran jugadores que estaban ahí en barbecho y que acabaron siendo sorpresas positivas del equipo. Y bueno, pues un poco también lo que tú hablabas, Manuel, al principio, por lo menos ver si tenías jóvenes para el futuro, que sorprendió un poco lo del año anterior con Calvin Nutt, pero bueno, que este año sí que parecía que algo de esto podía servir para el año siguiente. Sí, decir, estos dos últimos que han nombrado eran rookies de este año, Darwin Cook del anterior, y yo es que, bueno, lo hemos hablado tú y yo, y también respecto de incluso esta temporada 2019, es, joder, si tú estás muy abajo y ves que a corto plazo no vas a tener oportunidades de competir, yo creo que es mejor tener jugadores jóvenes o jugadores que no hayan destacado mucho todavía y que sepas intentar averiguar qué te pueden dar, a tener jugadores contrastados, hacerles contratazos que sabes que pues ya está, o no te van a dar o no están respondiendo por lo que sea. Pero bueno, también jugadores con hambre. Eso es, también es fácil hablar desde aquí porque claro, imagino que, y a toro pasado, como decimos, que somos unos ventajistas, pues claro, hay que verse en la situación, ¿no? Porque yo entiendo que cuando recibieron a Maurice Lucas tendrían toda la ilusión del mundo. Pero bueno, coméntanos qué jugadores destacados este año. Sí, los que ya hemos hablado antes, pues Mike Newlin, ya hemos dicho, tras 8 temporadas en los Rockets como jugador de rol, que había hecho de todo, era el que hacía todas las labores de intendencia y fontanería, pues bueno, había duplicado el año anterior, el que había sido su primero con los Nets, el promedio anotador, como tú ya has dicho, había pasado de 10 a casi 21 puntos por partido, y en esta campaña los números ofensivos pues habían incluso mejorado, mostrando una mayor regularidad en el tiro, lo que tú has dicho, había subido casi hasta el 50% en tiros de campo, había buscado menos el triple, más la media distancia, donde estaba más cómodo. Y bueno, esta vez lo que le pedían era anotar, algo que con Calvin Murphy por delante de los Rockets pues era innecesario en todas las temporadas que estuvo ahí. Y Newlin pues estaba respondiendo igual que cuando lo que se le exigía era defender y pasar. Si ahora le pedían anotar, pues nada, anotaba, no tenía ningún problema. Acaba esta temporada con más de 21 puntos, casi 4 asistencias, lo que hemos dicho, casi un 50% en tiros de campo, de hecho tiene por encima del 50% en los tiros de 2, casi un 90% en tiros libres, vamos, números de semi-all-star, y bueno, fue elegido incluso una vez jugador de la semana. Claro, a mí me parecen, pues sobre todo, tú y yo ya lo hemos dicho y lo vamos a decir siempre, y yo lo comentaré todo en las siguientes temporadas, bueno, y siempre es un jugador exterior que se va a más de 20 puntos con el 50% de tiros, a mí me parece un escándalo, o sea... Sí, el 90 de tiros libres tirando 6 por partido también. Exacto. Es que es... Exacto. 89% en libres anotando 5,2 de media y tirando lo que tú dices, 5,9, casi 6. Joder, muy bueno, o sea, y tiraba 16 tiros por partido, metía 8. La verdad que es... Pues bueno, decir que de Mike Newlin es eso, un jugador que no creo que conozca a mucha gente, nosotros tampoco, cuando empezamos a bucear por estas historias que nos hemos buscado con Era Baloncesto, y bueno, que es interesante si alguien puede buscar más cosas de él, porque hay pocos casos de estos, no sé, me viene a la memoria igual Dale Ellis, del que ya hablaremos, que en Dallas estaba ahí también con 8 puntos y de repente fue a Seattle y 25. Y bueno, hay jugadores de estos que están a la sombra de otro. Y bueno, Paul Westphal, que hemos hablado, ¿no? Que estaba en Boston y en Phoenix. Sí, es lo que hablaba yo un poco antes, en lo que estábamos hablando de lo del draft, ¿no? Que hay jugadores que, por lo que sea, en un entorno o no encajan o no les dan la oportunidad. Vinnie Johnson, el microondas. Que hablamos de la temporada anterior. Y luego llegan a otro y bueno, pues se encajan como un guante, les dan la oportunidad, la aprovechan y bueno, pues algunos sacan 1 o 2 años buenos y otros una carrera muy buena. Bueno, vamos a hablar más tarde. Alex Inglis.
por ejemplo, también. De Indiana a Denver. Pero bueno, Cliff Robinson. Y bueno, lo que decías, Cliff Robinson, pues bueno, siguió saliendo desde el banquillo y continuó la progresión que apuntaba el año anterior, pues fue hacia arriba. Si su temporada rookie tras solo un año en la universidad ya había sido más que notable con los números que hemos dicho, pues este año se había convertido ya directamente en uno de los aleros con más futuro de la liga, ¿no? Un jugador con solo 20 años, pues casi 20 puntos y casi 8 rebotes en 29 minutos por partido. Ese es el dato, José Manuel, porque yo te diría que siendo, o sea, Mike Newland rinde más en más tiempo, ¿no? 37 minutos, pero claro, los números de este son mejores, porque sí. Son espectacular. Claro, son 8 minutos menos, que en 8 minutos a este a lo mejor le daban tiempo para llegar a 23, 24 puntos y, joder, igual está en el 49% en tiros, en libres está flojete, 72, bueno, flojete, normal tirando para abajo, pero joder, aportando y muy bien, y joder, casi 20 puntos en 29 minutos me parece sobresaliente. Sí, se habla de eso, de que si conseguía bajar el número de faltas, que bueno, dejaba de ser un jugador bastante bisoño, claro, con 20 años y solo un año que había estado en la universidad, y un poco endeble físicamente, ya hemos dicho, un jugador muy delgado, si la gente le puede buscar. Sí. Es el otro Cliff Robinson, no el que jugó en Blazers a finales de los 80. Pues si las lesiones le permitían jugar más partidos, había jugado 70 en su año rookie y solo 63 en esta su segunda temporada, pues hablaba de que los Nets podían tener ahí a su estrella del futuro y un jugador para muchos años y darle muchos éxitos al equipo. Sí, y ahora la decepción, ¿no? Decepción, sí, yo aquí cuando estuvimos viendo los números, para mí Maurice Lucas, no creo que fuera el líder que hemos hablado que se esperaba para el equipo, y bueno, en cuanto quedó claro que los Nets no iban a hacer nada, se dejó llevar completamente, ¿no? Yo creo que igual eso debe ser difícil para alguien que ha estado luchando y consiguiendo anillos, pues estar en una situación como esta con jugadores tan jóvenes que ves que el entrenador los pone, que lo de menos es el resultado, pues bueno, ni mostró la agresividad ni el orgullo que exhibía en estos años que cuando era un jugador top de la liga, y bueno, se queda en menos de 15 puntos, 8,5 rebotes, pero bueno, jugando 32 minutos. Y esto pues era en el penúltimo equipo de la conferencia así que bueno, dejaban claro el interés, para mí por lo menos, con el que Lucas había tomado la temporada. Sí, la verdad que bueno, su cambio a los Nets desde su punto de vista fue principalmente por razones económicas, ¿no? Para conseguir una mejora de contrato, pero bueno, que es una pena que un jugador de 29 años no fuera capaz de dar lo mejor de sí mismo cuando había conseguido lo que quería, ¿no? Y la verdad que bueno, un desastre. Supongo que los Nets estarían diciendo, madre mía, lo que hemos traído, ¿no? Sí. Y lo que hemos comentado antes, que al darles tantos minutos a los rookies, pues bueno, aquí repaso rápido, pues Jiminski solo jugó al final 56 partidos, tuvo bastantes problemas de lesiones, pero en 28 minutos por partido, pues bueno, 13 puntos, 7 rebotes y medio. Se hablaba su tendencia a lanzar desde fuera de la zona, le había llevado solo un 43% de acierto, que indudablemente tenía que mejorar. Que bueno, por muy buena mano que tuviera, un tío de 2'11 y más de 110 kilos, en aquel entonces, bueno, se le decía que tenía que meter sus puntos en la pintura y no caer un poco en el síndrome de Darryl Dawkins, de alergia a la zona, pero bueno, que ya era lo que había demostrado en Duke, ¿no? Era un 4 en cuerpo de 5, pero un 43%. Claro, es que eso no puede ser, José Manuel. Yo veo bien. No puede ser para ningún jugador, vamos. Eso, yo veo bien que, oye, si tienes buena mano, o da igual que midas 2,27, ¿no? Puedes hacer daño, pero claro, es que con un 43% en tiro, claro, le diría al señor, pues joder, que tienes cuerpecito, tío, métete ahí dentro, saca faltas y eso, pero bueno, no está mal la temporada tampoco. No, y Mike O'Koren, el que había sido elegido por delante de él en el draft, en el número 6, pues jugó 79 partidos, al final la mayoría como titular, porque terminó comiendo la tostada a Van Breda Kolf y un poco por esta política del equipo. 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, más de un robo. Bueno, como se esperaba, lo que habíamos dicho, hacía casi todo bien, pero nada de manera sobresaliente. Quizá sabiendo eso y ahora confirmándolo, bueno, parece excesivo un número 6 del draft de gastarlo en este jugador, porque bueno, iba a ser un jugador de equipo
que claramente no iba a ser una estrella, pero que por entonces se pensaba que podía al menos permanecer muchos años en la liga, uno de estos que aportan en todas las facetas del juego y que era pues con el techo muy bajo, ¿no? Que se suele decir. Uh-huh. Hablar también de Darwin Cook, que sorprendió a todos, elegido por los Pistons en cuarta ronda, número 70, fue cortado en las ligas de verano, fichado en el último momento por los Nets y terminó siendo el base escolta revulsivo que salía desde el banquillo para anotar, energía inmediata, impacto inmediato, más de 11 puntos, casi 4 asistencias y casi 2 robos, que no estaba nada mal para un jugador que parecía para carne de CBA de aquella época, pues unos números bastante potentes desde luego. Y otro que parecía que no iba a tener hueco nunca en la NBA era Louis Moore, que elegido en el número 52, que tras el traspaso de Dee Jordan, siendo base, pues se hizo con el puesto de uno suplente, y ante las continuas lesiones también de Foots Walker, pues terminó siendo el base titular al final de la temporada. Bueno, 7 puntos, 3 asistencias, pero ¿quién le iba a decir a este hombre que iba a ser titular en la NBA? Sí, así que por lo menos ahí tenían una base, eso, de jugadores de rotación, pero que es muy importante tenerlo si quieres hacer un equipo sólido. Sí, la verdad que el caso de Darwin Cook nos recuerda a otros como que comentamos la temporada pasada, como Bill Cartwright y un poco menos Cedric Maxwell, pero bueno, y es que realmente sus mejores temporadas son sus 3 primeras en la NBA. Mejora ligeramente, pero luego ya inexorablemente se va yendo hacia abajo. Bueno, nunca se sabrá, ¿no? Si realmente ya no confiaron más en él, las lesiones, porque los 4 primeros años sí juega 81 o 82 partidos. Entonces, bueno, como tú dices, jugadores a los que se dieron minutos y bueno, lo aprovecharon, pero que luego no parecía que tuvieran mucho recorrido a priori. Así que nada, con todo esto y ya una vez que hemos visto un equipo de 24 victorias, pues decir que salvo en tapones y tiros libres están por debajo de la media de la liga en todos los apartados. Uh-huh. Ya hemos dicho que penúltimos en rating ofensivo, también antepenúltimos en porcentaje de rebote ofensivo, un equipo que además perdía muchos balones, 18º en porcentaje de balones perdidos, en fin, de una temporada a otra empeoran en casi todo, salvo en pérdidas y porcentaje de tiro. Se olvidan completamente de correr, lo que era la seña de identidad de los equipos de Logery, que no consiguió que el equipo jugara como él quería. Ese era su sistema desde sus años en la ABA. Y bueno, decir que este equipo acabaron eso, aparte de antepenúltimos en rating, o sea, de penúltimos en rating, 15º en puntos anotados, o sea, un equipo de ritmo lento, no salió nada este año. La baja de George Johnson, pues se notó también en el aspecto taponador y no un equipo que no funcionó, y ese era el resumen. Cuando echas a tu entrenador, un entrenador con fama, que había prometido o dicho que el equipo iba para playoffs, y le echas a mitad del año con el equipo en barrena completamente y metes a un entrenador interino para que juegue a los jóvenes, pues bueno, tampoco esperas que los números finales sean nada del otro jueves. Sí. Y nada, decir que sin ser un equipo reboteador fueron al que menos rebotes ofensivos le cogieron de toda la liga. Ya hemos dicho, la razón era más por las pocas posesiones en las que se jugaban sus partidos. Y las final, muchas que les anotaban. Claro, les daba más oportunidades de rebote y que les tiraban bastante bien, porque los rivales les anotaban por encima del 50% de los tiros de campo. Si te tiran poco y te anotan mucho, pues evidentemente hay pocas oportunidades. Pero bueno, nada, pues, jarro de agua fría para esta franquicia, sí, que desde que había llegado de la ABA con el título de la mano de Julius Erving, pues no levantaba cabeza en la NBA. Sí, la verdad que no, una pena, ¿no? Que Maurice Lucas no diera el paso al frente y ayudara a consolidar el equipo. La sensación era horrible. Había puesto muy mala, pero es que es horrible. Luego, sin una continuidad en el banquillo, ¿no? Y sin un jugador referente, es decir, lo del entrenador, digo lo de siempre. O de resulta que cambia de entrenador y va peor, pues, no sé, no lo entiendo. Y en lo positivo, pues lo que has comentado, ¿no? Lo de los jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿daría eso para empezar a construir un equipo ganador? O al menos, si no ganador, competitivo, ¿no? Porque yo es que creo que cualquier equipo que esté por debajo de 35 victorias no ha competido, ¿no? O
Sí. 30. Con lo cual, pero bueno. Pues a buscar el draft del año siguiente, y eso era lo que les quedaba a los Nets, y confiar en que tuvieran, que ya lo diremos, que ahí se acertaron en su elección del draft del 81, pero bueno, eso ya lo contaremos al año que viene. Eso es otra historia. Perfecto, cerramos los Nets. Le hemos dado nuestro repaso a los dos equipos, comenzando a hablar uno por uno de las franquicias de esta temporada 80-81, Manuel, que ya teníamos ganas de hacerlo, ¿no? Y interesante lo que hemos comentado, tanto de Pistons como de Nets, aunque no estuvieron en su mejor momento precisamente al inicio de esta temporada. Sí, eso es, hay que seguir a estos dos equipos porque, a ver, uno de ellos, los Pistons, van a ser uno de los equipos de la década, sobre todo en la mitad, en el último tercio. Y bueno, como los Pistons es el ejemplo de cómo se puede ir construyendo una franquicia con buenas decisiones, fichando un buen entrenador, cuando fichen a Daly, e ir creando un estilo de juego, ¿no? Recordemos que los Pistons, para bien o para mal, marcan toda la década de los 90, José Manuel, porque son los que inician todo ese tema de defensa dura, incluso rozando, bueno, y sin rozar, ¿no? Traspasando cualquier límite que se pueda pensar que pudiera estar establecido, pues lo pasan y reparten como leones. Y luego los Nets, que lo hemos comentado tú y yo, hombre, no son un equipo evidentemente tan exitoso, tienen su pico a mitad de los 80 cuando fichan a Larry Brown por 2 temporadas, luego veremos que, bueno, el tema de cuando se quiere ir a Kansas, crea ahí, pero bueno, entran por lo menos en playoff, pero siguen siendo malditos, ¿no? Hasta durante todos los 80 y los 90 no llegan a picos que puedan llegar estos Pistons y bueno, está muy bien para ver cómo se construye una franquicia, ¿no? Sí, para ver, que de hecho recomendamos, no sé si lo hemos hablado, el libro de Franchise, que habla de cómo se construyó precisamente toda la dinastía de los Pistons, y más o menos empieza por esta temporada, vamos a hablar desde finales de los 70 y cómo van poco a poco, pieza a pieza, tomando decisiones para acabar, pues eso, a partir de la temporada 85-86, ser ya un equipo muy muy serio, y como poco a poco van subiendo peldaños hasta ser el equipo que fueron, vamos, icónico de la liga, y lo que tú decías, Manuel, el ejemplo del baloncesto que se terminó jugando ya a partir de los 90, que empezó con ellos. Eso es. Y ahí, José Manuel, ahí, José Manuel, hay un tema que tú has comentado más veces. Yo, sobre todo en el draft, yo te decía, hombre, yo cogería al mejor jugador y luego me adaptaría, pero los Pistons son el ejemplo de lo contrario, ¿no? De cómo ellos van eligiendo en el draft, pero luego hay buenos jugadores suyos, como Kelly Tripucka, lo ven, que quizá fueran de más calidad por alguno que intercambiaron, pero ellos buscaban una manera de jugar, ¿no? El decir, oye, este jugador se adapta más a lo que yo estoy persiguiendo, ¿no? Incluso el traspaso de Dantley, ya en el 89, es eso, ¿no? El decir, oye, no vas a ser capaz de darnos lo que queremos, pues bueno, nosotros vamos a elegir otro tipo de jugador, como Marc Aguirre, quizá de menos calidad. Entonces ahí se ve cómo determinadas decisiones que a priori puedan significar una pérdida de calidad realmente mejora al equipo, porque el engranaje se hace más, no sé, funciona mejor, ¿no? Con unos jugadores que se adaptan al sistema cuando tú ya tienes 1 o 2 estrellas, ¿no? La verdad que va a ser muy, muy interesante, como tú dices, esa evolución de ese equipo, y que les va a costar mucho. Ojo, que hasta la temporada 83-84 no juega playoff los Pistons, que es la primera de Daly. Claro. Sí, pues nada, y vamos, aquí estaremos para contarlo, ¿no? Exacto. Lo que decimos siempre, estaremos 1000 años si hace falta, pero la idea es seguir esto con mucho tiempo. Y nada, también dar las gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de distintas redes, y en iVoox, ¿no? Hemos tenido comentarios. Sí, muy interesantes. Playmaker nos dice: curioso esto de que los Warriors podían haber juntado a Bird, Mahale y Paris. No tenía ni idea. Respecto a las listas de los mejores de la historia, no me gustan mucho
porque creo que se cometen muchas injusticias poniendo a todos los jugadores de la historia en un mismo saco de condiciones que no es real. No se puede comparar, por poner unos pocos ejemplos, el calzado, la pelota, los aros y el parquet de los 60-70 con los de hoy en día. Y ya no hablemos de profesionalización del básquet, las condiciones físicas de los jugadores a través de los métodos de entrenamiento y todo eso. Son mundos totalmente diferentes. Creo que sería más justo hacer esos rankings por décadas, por ejemplo. Pero vaya, si hay lista, pues las discutiremos. Un saludo y gran trabajo como siempre. Lo primero, bueno, ya lo hemos dicho. Bird lo pudieron elegir los Warriors en el draft del 78. Eligieron un puesto antes a Purvis Short, grandísimo jugador, ya lo iremos viendo. Paris lo tenían y bueno, pues uno de esos dos números que tuvieron en el 80, a lo mejor Bird les hubiera dado una mejor temporada y no hubieran tenido, podía haber sido Mahale. La realidad es que no lo hicieron. Y luego lo que tú dices de las listas, evidentemente, quien quiera comparar jugadores en términos absolutos no se puede, es un error porque, pues claro, las condiciones de entrenamiento y, como decimos, de zapatillas, de alimentación, de todo que había, no son. Y luego, a nivel relativo, esto viene bien a enganchar en Twitter hubo un tuitero que dijo los mejores bases de la historia, ¿no? Y puso 5 nombres y no estaba ni Oscar Robertson, ni Bob Cousy, ni Walt Frazier. Y claro, es que hay que superar las carreras de esos jugadores, por mucho que no os guste lo de ahora. Joder, hay jugadores que han sido MVPs, que han tenido unas medias espectaculares, que han estado en equipos que realmente ellos eran piezas clave y han sido campeones. Entonces, esa valoración, esa lista de jugadores absoluta de toda la historia de la NBA es muy complicada. Y como él dice, hombre, nosotros en la de 1970 hemos intentado en la década y aún así no hemos estado del todo de acuerdo en algunas posiciones porque, bueno, no deja de haber siendo cierto nivel subjetivo. Entonces, bueno, la verdad que nosotros intentamos analizar la carrera de cada jugador en lo más en detalle posible para intentar ver, oye, qué impacto tuvieron real y cómo se comportaron, ¿no? Y bueno, tú fíjate una carrera como la de Robert Paris, José Manuel, que tú y yo lo hemos hablado, un jugador prácticamente en Warriors denostado, ¿no? Y bueno, pues no se esfuerza, no sé qué, a luego, pues lo que hemos dicho, quizá el jugador más serio de la liga, uno de los más serios en Boston, ¿no? Y ahí hay que saber analizar eso para... Y bueno, y 20 años de carrera, ¿no? O 21 que estuvo en la NBA con los altibajos que evidentemente tiene que haber. Sí, que igual si hubiera seguido en los Warriors le terminamos viendo en Europa, porque no sé, es ese tipo de cosas que es caer en el sitio adecuado, en el ambiente propicio, y lo mismo puede decirse de muchos grandes jugadores que lo hemos visto, que lo que tú decías también de Maravich, que igual si en vez de caer en Atlanta en la NBA va a la ABA y allí es el dios de la ABA jugando al ataque, no sé, o cae en una franquicia muy seria tipo Celtics, Knicks o Lakers, pues igual también hubiera sido completamente distinta su carrera y su vida, seguramente. O sea que, sí. Bueno, esto es para divertirse tampoco. No, está claro que podemos ver nuestro amigo Bill Simmons, ya lo hemos dicho en The Book of Basketball, por ejemplo, pone un caso que analizaremos que es el de Dominic Wilkins y el de James Worthy, ¿no? Pues Worthy tuvo la suerte de ser número 1 y no la suerte, hizo una muy buena carrera universitaria y caer en Lakers, y Wilkins pues se fue a Atlanta, pero los intercambias, José Manuel, pues yo soy capaz de imaginarme a un Dominic Wilkins al contraataque con Magic inflándose a meter puntos y los Lakers siendo campeones, y Worthy a lo mejor hubiera quedado por ahí perdido. O a lo mejor no. Y Wilkins, que ya lo comentaremos, que quien le eligió fue Utah. Eso si no le hubieran traspasado después de elegirle a Atlanta, pues igual se queda en los Jazz. Con Stockton. 2 años después llega Stockton, no se sabe. Claro, tienes ahí a Dominic Wilkins recibiendo asistencias de Stockton al contraataque, ¿no? Y metiendo 35 por partido y todo el mundo diciendo que es un ganador porque Utah se lleva 2 anillos, que no lo sabemos. Sí, hay pequeñas cosas, pero bueno. Saltamos a Antonio Fuentes y nos dice otro comentario y dice, aunque vosotros vais un poco más allá, viendo las necesidades de los equipos, aquí va mi top 5 por calidad de los jugadores. Habla del draft del 80 y pone primero a Mahale, que en eso la verdad que coincidimos, está muy bien. Él pone de número 2 a Andrew Toney, nosotros habíamos puesto a Carroll.
Él pone de número 3 a Kiki Van de Wee, nosotros lo habíamos puesto en el 5, y él pone en el 4 a Griffin, lo habíamos puesto nosotros en el 4, y pone de 5 a Jeff Ruland, que nosotros lo habíamos puesto en el 6, es decir, él saca a Joe Berry Carroll. Dice, curioso lo de que 2 jugadores de este draft, Ruland y Rambis, se fueran este primer año de profesionales a Europa. Enhorabuena por el trabajo, sois 2 fenómenos de esto. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, me parece que es una lista buena, José Manuel. Ya hemos dicho que Ruland tuvo una carrera muy buena, y si la comparas con la de Joe Berry Carroll, pues tampoco sale muy... O sea, están ahí. Entonces, bueno, oye, está muy bien para que cada uno vaya seleccionando los suyos y, bueno, según vayamos viendo las carreras, se puedan ir ajustando. Y por último... Sí, lo de ir a Europa también en esa época, bueno, aparte de que estos jugadores fue porque salieron elegidos tarde en el draft, también le pasó a Laine Beer, que se fue a Italia, bueno, que no era tan raro que un rookie el primer año se nos haya elegido en las primeras posiciones, fuera un año a curtirse a Europa. Claro. Era bastante común en aquella época. Claro, por eso decimos que, bueno, eligieron eso y, bueno, la verdad que Jeff Ruland es un jugador que tuvo unos primeros años muy, muy buenos y, bueno, luego el tema de las lesiones y todo el rollo. Y, bueno, un último comentario de Paquito. Dice, los Warriors pudieron haber sido los Celtics. Tienen cierta maldición con jugadores que dejaron marchar. Richmond, Sprewell, Hardaway, Seikali, Gugliotta, aunque con asterisco. A ver, es cierto, primero que los Warriors son una franquicia histórica. Empezaron en Filadelfia, ganaron 2 anillos en los 40 y los 50, y luego, bueno, en los 60 tuvieron a Will Chamberlain, no ganaron, pero bueno, y luego últimamente pues se han revalorizado con Don Nelson, con el Ram TNC, ¿no? Mitch Richmond, Tim Hardaway. Sí. Y Chris Mullin, pues bueno, la verdad que dieron un espectáculo, fueron bien. Y luego han tenido buenos jugadores, como dice ¿no? Sprewell por ahí, Tom Gugliotta, bueno, no lo hizo mal. Pero bueno, no siempre se pueden tomar buenas decisiones, ¿no? Y han tenido sus altibajos y bueno, en estos 80 veremos cómo van creciendo hasta llegar a finales, lo que hemos dicho. Tener un equipo que, bueno, en cierta manera cambió el baloncesto, José Manuel, pero nadie les imitó, ¿no? Que fue el jugar con pequeñitos, ¿no? Sí, fue un adelantado el amigo Nelson. Sí. En eso. Pero eso no fue como los Pistons, José Manuel. Nadie siguió esa tendencia y realmente durante los 90 se siguió jugando con un pivot clásico y un 4 clásico. Nadie, o sea, independientemente de que algunos pudieran jugar más abiertos, pero se seguía jugando. Hombre, por ejemplo, Houston a mediados de los 90 con Robert Horry, que le ponían a veces de 4, incluso ya ya más al final de la década con un Horry más musculado al lado de O'Neal. Pero se seguía jugando un juego interior y habría que esperar hasta, yo que sé, hasta 2014, 2015 para empezar a ver realmente el juego de bajitos y juego abierto, hecho por toda la liga. Exacto. Pues nada, Manuel, ¿y por dónde pueden encontrarnos la gente que quiera ponerse en contacto con nosotros? Pues ya saben, nos pueden encontrar en @erabaloncesto en Twitter y en el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues seguiremos por aquí en el confinamiento, Manuel, pero sacando programas las próximas semanas. Así que, pues eso, un abrazo grande, cuidaros todos y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Abrazos.